aquí. Si otro mundo es posible, si la gente va. Caminando en esta calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Los compañeros nos presentan, pues es el resultado de un proceso, diríamos, de largo plazo, construido inicialmente, especialmente, digamos, desde un estado, diríamos, en Colombia desde un departamento, pero que hoy tiene cobertura y participación nacional, y diríamos, lo que han logrado en materia, diríamos, de autonomía, diríamos, lo que llaman ustedes pedagógica, curricular, educativa, pues ha sido el resultado, pues, digamos, de un entramado de diferentes luchas, digamos, como organización, como sindicato, donde lo pedagógico es una más de esas luchas. Lo alternativo lo entendemos como un perfil de educación popular. Dos conceptos: autonomía como facultad que tiene el pueblo de darse normas o leyes a sí mismo y de gobernarse con independencia de otros pueblos o entes. Soberanía como la autoridad que dimana del pueblo y se instituye como poder político al servicio del mismo. El plan de una reforma de más de 30 años tenía que ver con alejar a la mayoría de los mexicanos de la cultura universal y del conocimiento, bajo la premisa de que el 47% de la población sobramos en el mundo como consumidores y como productores, y la segunda de que es preferible tener una sociedad analfabeta a tener una sociedad culta y pensante. En estas condiciones, nosotros lo que observamos es que fue muy importante desplegar la organización en una condición de tres dimensiones de autonomía. Uno, la autonomía política, que implicó el desarrollo de la organización como fuerza de los trabajadores y como gobierno de los trabajadores dentro del sindicato y también dentro de las propias escuelas. Y autonomía en la acción, es decir, no subordinar o no condicionar la acción de los trabajadores a procesos de mediatización. La autonomía teórico-ideológica, es decir, el poder desarrollar el pensamiento crítico, el libre pensamiento, fue fundamental para irnos acercando poco a poco a la teoría de los trabajadores. Y la autonomía cultural como conciencia colectiva y como proyecto político propios. Nosotros iniciamos reconociéndonos como una masa desorganizada, como una masa sin un trabajo desplegado. Nos planteamos desde ese ser poder de base la construcción de un proyecto político sindical. Y entonces nuestra autonomía teórica e ideológica inicia de ser trabajadores colaborando, obedeciendo, teniendo sumisión o teniendo apatía al momento de alzarnos como una base con un pensamiento crítico, con una capacidad de objeción, de poder argumentar y decir por qué no, y de tener un método de análisis y balance que se va viendo en las asambleas. Es desde allí desde donde vamos desarrollando nuestros procesos de formación política o desde la teoría de los trabajadores, y desde ahí construimos un proyecto político sindical. Este proyecto, que surge de la teorización del análisis del periodo neoliberal, del desarrollo de la organización sindical de los trabajadores a lo largo de la historia, nos planteamos como eje nodal del proyecto político sindical el restituir el poder de las bases, y entonces el proyecto educativo forma parte de ese proyecto político sindical, pero en una acepción, digamos, de carácter político-cultural, en donde ya implica el pensar en un horizonte social, el pensar en un horizonte como proyecto de nación, como conciencia popular nacional y como conciencia latinoamericana. La reivindicación de la libre autodeterminación como un pueblo que ha respetado la libre autodeterminación a otros y que ha tenido una política exterior importante en esos terrenos, cuestionando o rechazando las invasiones de los pueblos, las guerras, etcétera.
la necesidad de desplegar bases materiales, ideológicas, éticas necesarias para la autonomía. La soberanía popular implica soberanía política, democracia asamblearia, derechos, libertades democráticas, buen gobierno, soberanía nacional como libre autodeterminación, soberanía social, soberanía cultural como la libre determinación de las autonomías y como el reconocimiento de una república de múltiples naciones. Es decir, de repente nosotros nos cuesta trabajo entender a algunos pueblos originarios que reclaman el derecho de definir su economía, de definir su sistema educativo, su desarrollo cultural, etcétera, y el gobierno solo los presenta como desarrollos para lo turístico. Y desde esta concepción de la soberanía democrática como nacionalidad o como mexicanidad, es que nos planteamos la necesidad de adoptar el siguiente nivel, que es el de la conciencia del ser humano universal, que implica 4 dimensiones de la conciencia: el poder favorecer o desplegar la conciencia de la realidad objetiva circundante, la conciencia del desarrollo de las fuerzas productivas, la conciencia del poder social y la conciencia ética y cosmogonía planetaria, que la escuela debe favorecer en estos 4 procesos. Desde allí, entonces, el desarrollo de la autonomía pedagógica pues tiene que ver con una concepción de educación integral, humanista y científica, de una educación fuertemente vinculada con el trabajo, con los proyectos productivos. Cada una de las escuelas integrales tiene proyectos productivos. Ahora, esta pedagogía alternativa, esta educación popular, pues ha recuperado como base la pedagogía milenaria del Toltecayotl, donde nuestros pueblos originarios se plantearon la formación de las jóvenes generaciones, poniendo como base todo el sistema organizativo que le permitió a estos pueblos tener estabilidad durante miles o durante más de 1000 años, al México antiguo, con una base en la alimentación, luego la salud, la educación y hasta la cúspide de la organización social. Desde la recuperación de todo este proceso pedagógico nacional y desde el desarrollo o la revisión del desarrollo de las conciencias, es que arribamos a la construcción del modelo pedagógico popular. Y este modelo que se instrumenta en las escuelas integrales tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, el determinar cuáles son los perfiles humanos que están en permanente formación y cuál es la estructura curricular necesaria para el nuevo modelo. Y entonces nosotros decimos que como seres humanos tenemos 5 componentes que hay que asegurar que la escuela no los debe interrumpir, como son el ser, el hacer, el sentir, el pensar, el decidir. Entonces, cuando en la escuela el niño ve interrumpido el desarrollo de su ser, porque en lugar de tener buena alimentación, tiene alimentación chatarra en la cooperativa o en la tiendita escolar, pues prácticamente allí la escuela, en lugar de favorecer su pleno desarrollo físico y emocional, lo que hace es interrumpirlo. Entonces la escuela no puede hacer eso, tiene que respetarlo. Igualmente, si la escuela impide o limita las posibilidades de toma de decisiones, si no se permite la posibilidad de participar en las asambleas escolares, de tomar la palabra y de decir su opinión, entonces pues prácticamente se atenta contra esta otra condición humana que es la facultad de decidir. Entonces estas facultades humanas superiores para nosotros son fundamentales, y la escuela debe plantearlas no como perfiles de terminales de la formación, sino los debe establecer como perfiles o como facultades humanas que la escuela está obligada a potenciar día a día, en cada momento, en cada acto. Y entonces la contribución a la formación de esos perfiles corre en paralelo a una propuesta de estructura curricular. Nuestro currículo tiene dos características: una que es contextualizado, es decir, tiene como puntos, campos de estudio que están establecidos en lo que llamamos dimensiones pedagógicas y en líneas estratégicas, sino a partir de ahora un programa
único nacional con contenidos sistematizados y jerarquizados que se enlazan con esos campos de estudio, y en donde ahora, en lugar de español, trabajamos desarrollo lingüístico integral. En matemáticas reinsertamos lo que los neoliberales habían quitado, que es lógica y conjuntos, estadística y probabilidad, que son las ramas matemáticas que favorecen el desarrollo del pensamiento lógico, la construcción de inferencias. Recuperamos en las ciencias, desde el dominio vocabular, el dominio conceptual, el dominio categorial, el dominio de algunas leyes y principios que rigen o que norman la naturaleza como herramientas indispensables para la comprensión del mundo circundante, y en el caso de las ciencias sociales, como sociedad, ahora que lo establecemos, y otra disciplina que es cultura, y que en ambos casos pues se hace una revisión histórica en el tiempo, desde lo más antiguo hasta lo más reciente, y en lo territorial, desde lo más local, lo más cercano, hasta lo más general y mundial. Nosotros decimos, el país o la nación tiene 6 desafíos. Uno, en el terreno económico, en donde no va a ser posible establecer una economía socialista o una economía popular en el corto plazo. En el caso de los desafíos en el carácter político, pues es la democracia participativa, con buen gobierno al servicio del pueblo, buena ley y buena cultura asamblearia, que esto pues todavía estamos bastante lejos de alcanzarlo. Una cultura vanguardista con base ancestral, es decir, recuperamos lo ancestral, pero lo articulamos con los últimos descubrimientos, las últimas explicaciones y comprensiones de los fenómenos, y desde allí desplegamos en todo caso sus aplicaciones. Un desafío de carácter social que implica la reconciliación social, que implica la colectividad y la solidaridad, es decir, reconstruir el tejido social destruido por el neoliberalismo. El despliegue en lo ecológico, que implica la renovación de todos los ciclos de la vida, y esta cosmogonía planetaria que, como les decía, parte del despliegue de la autonomía, escalar hacia la soberanía nacional y escalar hacia la concepción como humanidad cuerpo, es decir, como la humanidad como un solo ente necesario a unirse para encarar la agenda mundial, las grandes crisis mundiales traídas por los regímenes de explotación, y establecer en todo caso las tareas de los trabajadores y de los seres humanos en el plano universal o mundial. Y entonces nosotros le damos un perfil muy fuerte al carácter científico, porque vemos que todo el proceso destructivo de la currícula, donde se abandona la escuela tradicional, donde se abandona toda la parte de la educación basada en objetivos específicos, en objetivos generales, en objetivos particulares, en actividades concretas, y que se establecen ahora programas de estudio con solamente listados de temas en donde el objetivo está ausente, en donde no se constituye bajo ninguna circunstancia un sujeto cognoscente y un objeto de estudio. Entonces, prácticamente lo que nosotros observamos es que hay un atentado grande contra lo que tiene que ver la ciencia en la escuela. Entonces, partimos de elementos que sean muy tangibles, observables. Hacemos un primer ejercicio de abstracción con un dibujo o con alguna actividad sencilla que permita hacer este ejercicio de abstracción, y desde allí preparamos las condiciones para iniciar ya a introducirnos en la parte del conocimiento más abstracto, como son las palabras, los conceptos, y luego las teorías sobre distintas temáticas que se abordan a diario en nuestras cartillas. Acceso al proceso tecnológico, dominio de la palabra, del concepto, la categoría, etcétera, y la cultura universal hacia una ciencia humana y concientizadora. Para el desarrollo cultural, nosotros estamos elaborando también cuadernos de desarrollo conceptual, de desarrollo cultural para los niños de los 3 grados de preescolar, de primero y de segundo de primaria, como un ejercicio que acerca al acto de la significación de nuestros propios
conceptos. Para nosotros entonces uno de los elementos que está en disputa en este momento, pues tiene que ver precisamente con la soberanía cultural, con el conocimiento, con el acceso a la ciencia, y entonces allí es muy importante ganar el debate de las ideas, y es muy importante podernos alzar como seres humanos realmente cultos. Y el otro elemento pues es de que el programa está inserto en un proceso de educación formal, es decir, estamos metidos en las escuelas formalmente establecidas, no es educación extraescolar u otro tipo de educación, sino está dentro de los procesos. Tenemos nuestras propias formas de evaluación, nuestras propias boletas de calificaciones. Ahorita está en las negociaciones el tema de los certificados que hemos negociado se puedan establecer con nuestro propio formato. Entonces, pues tiene que ver con cómo nos vamos moviendo en elementos de autonomía propios, y también en elementos de la propia legalidad establecida, sin perder nuestro perfil, sin perder nuestra condición. Y de todos modos, ¿cómo, diríamos, ustedes también desde su experiencia, digamos, también no solamente, digamos, organizativa y política, sino eso, pues como que ustedes de todos modos en ese acumulado podrían, digamos, compartir y aconsejar en este momento de la construcción? Bueno, la propuesta efectivamente surge de nosotros, surge como una necesidad. Desde un principio observamos que se trataba de destruir a toda una generación de docentes, más de 1.200.000, y que la destrucción no se trataba solamente del despido, sino que se trataba de un proceso de desprofesionalización, de demérito, de una campaña intensiva en contra de todos los maestros, señalándonos de flojos, de incultos, de desconocedores de los procesos, de faltos de compromiso, de muchas cosas se nos acusó. Entonces, lo que vimos es que se estaba tratando de borrar toda una generación de docentes, y eso implicaba retirar de las escuelas a un ente o a un elemento crucial del proceso educativo que era o que ha sido indispensable. Es decir, si las escuelas y la crisis educativa en el país no es mayor, ha sido gracias a que los maestros en muchos casos le ponen le ponemos de la propia iniciativa para tratar de complementar los vacíos que deja el programa. Esta comprensión de la educación analfabetizante, de la educación, porque mucho tiempo nosotros estuvimos con el estribillo ese de que la educación era para formar mano de obra calificada, luego dijimos semicalificada, pero luego lo que vimos fue de que no les interesaba formar mano de obra ni semicalificada ni calificada, sino todo lo contrario, sino formar una mano de obra totalmente despojada de cualquier tipo de conocimientos. Ahora, como cuáles son los elementos que nos ayudaron a desplegarnos. Primero, esta resistencia. Segundo, este reconocimiento de dónde estaban los puntos principales de la agresión de parte del neoliberalismo. Lo tercero fue revisar de manera pormenorizada dónde estaban las principales afectaciones y cómo podíamos nosotros corregir eso. Lo siguiente fue acercarnos a todos los criterios de la educación popular, en donde efectivamente no se trataba de vaciar contenidos o informaciones en los estudiantes, sino se trataba de generar procesos de investigación, de reconocimiento tanto de nosotros como de los estudiantes. Lo siguiente fue reconocer o entender que era muy importante, que es muy importante una educación contextualizada. Entonces, al inicio del ciclo escolar hacemos una asamblea comunitaria en donde definimos cuáles son las problemáticas que más preocupan a la comunidad y cómo vamos a estar enlazando los diferentes contenidos a esas problemáticas que se desarrollan. El otro eje, la vinculación fuerte de la educación con lo tangible, con el trabajo, con la realidad. El otro elemento fue la formación docente,
en 3 o 4 grandes ejes. Tenemos cursos del educador popular anuales como cursos de verano. Entendimos que la Secretaría estaba despojando, desprofesionalizando en los cursos, en las maestrías y doctorados que estaba impartiendo, con temáticas aberrantes como las de Edgar Morin, las de el posmodernismo y otros, y entendimos que era urgente o indispensable desarrollar nuestra propia formación en los periodos de verano, y establecimos estos cursos como cursos del educador popular, que allí ya llevamos 10 y tantos cursos desde el 2003 en adelante, con los ejes de toda la revisión contextual, económica, política, social, mundial y nacional, con los ejes pedagógicos, todo lo que tiene que ver con la educación popular, con diversos autores, tanto los grandes maestros como Freire y otros, Macarenco, hasta más actuales, como Alfonso Torres, como Claudia Corol y otros, con todas las aportaciones que tienen y la vinculación con Riosal y demás. Y el otro elemento que hemos tenido, pues, es la formación de las redes de colectivos pedagógicos. Es decir, en cada escuela funciona un colectivo. La experiencia mayor nos la da escuelas integrales, que todos los días se reúnen al final de la jornada. Bueno, la incidencia en la comunidad es de múltiples maneras. Primero, recuperando la asamblea. Para nosotros, como les decía, es muy importante las asambleas, tanto en el inicio del ciclo escolar para elaborar el plan de trabajo del ciclo, el plan comunitario, como para ir evaluando algunas de las actividades, organizar los trabajos, las faenas y demás. Ese es un primer nivel de incidencia. Luego la gente tiene más la cultura de ir a la escuela para ver cómo van sus hijos, para alguna cooperación, para alguna reparación en la escuela. Igual acordar con los papás los procesos de reforestación. Llevamos 3 o 4 años que realizamos reforestación en las escuelas. Realizamos demostraciones, por ejemplo, en nuestra zona escolar en Senguio, realizamos una demostración de yoyo, de trompo, de cuerda. Realizamos una demostración en el ciclo pasado también de bailes regionales, que genera procesos de acercamiento y de reconstrucción de acercamiento entre las distintas comunidades, porque llegan núcleos de, digamos, de 10 comunidades, se concentran en un lugar con los niños, y ahí se realiza la demostración, no concurso, sino demostración. Entonces hay una incidencia cultural, hay una incidencia en la alimentación, hay una incidencia en lo ecológico, en lo organizativo, que son partes importantes. Ahora intentamos con escuelas integrales ampliar sus programas, sus proyectos productivos que tiene cada escuela. Intentamos ampliarlos con una intervención intersectorial a partir de una coordinación con la Semarnat. Se han hecho muchos talleres en las comunidades sobre el manejo de las propiedades de las distintas plantas para la producción de tinturas, de microdosis, de pomadas, de jabones, de jarabes, etcétera, porque en los pueblos hay mucho conocimiento ancestral sobre las plantas y sus propiedades curativas. Entonces, también a nivel de la salud ha habido alguna incidencia. Entonces, la incidencia es cultural, es en distintas temáticas y también un tanto organizacional. Y en el caso del liderazgo de los muchachos, allí ocurre algo muy importante. No, las escuelas integrales en sus primeros años se acogieron mucho a la cosa teórica, a la cosa ideológica. Entonces, como que de repente, en algún momento, parecíamos más clavados a un asunto ideologizante que a un asunto concientizador. Eso nos preocupó bastante, pero sin embargo, pues los muchachos en las poesías corales, en las demostraciones de oratoria, en la poesía individual, en varios trabajos, desarrollaron muy fuerte una sensibilidad y una
conceptualización, un elemento teórico allí muy fuerte, sobre el movimiento, sobre lo popular, sobre lo de izquierda, sobre lo alternativo, y allí están, intentamos articular ahí lo que les decía, los campos de estudio de las dimensiones pedagógicas con los contenidos y con diversas actividades. Todavía, pues en algunos casos ustedes van a encontrar mucho tradicionalismo, a lo mejor formas todavía muy mecánicas que arrastramos, pero tiene que ver con nuestras propias contradicciones, ¿no? Con nuestras propias dudas internas, y con creencias que no terminamos de abandonar y que es necesario seguir problematizando y colocarnos en la línea de abandonarlas para que sean procesos mucho más abiertos, más francos, más desplegados. Pues no sé si un poco era Sí, sobre eso. Sergio, Dani y Antonio, muchísimas gracias por sus aportes, por haber compartido su experiencia. Nos liberaremos, vamos a triunfar, lucha junto a mí, patria de unidad, vamos a forjar día tras día, venceremos.